Bienvenidos a este espacio. Estamos compartiendo desde hace ya una serie de videos sobre la perfección y nosotros hemos asumido a Teresa de Jesús, a Santa Teresa, como nuestro guía o como quien nos va a transmitir un contenido a través de su escrito, a través del libro de la vida propiamente, en unos cuantos capítulos de este libro, cómo nosotros lograr la perfección, cómo no renunciar a la perfección por la angustia que la perfección va a de alguna manera manifestar a nuestra existencia. Entonces Santa Teresa lo que va haciendo es poniendo unos fundamentos objetivos a raíz de su experiencia de oración, de su experiencia de fe, de su experiencia por la perfección, por la búsqueda de la perfección, por ser una persona apasionada por la perfección. Hago el matiz porque no necesariamente la perfección es para el cristiano, claramente. En la existencia cristiana, la perfección tiene una exigencia puntual, una exigencia precisa, una exigencia imperante. Sean perfectos como mi Padre Celestial, como su Padre Celestial es perfecto, nos dice Jesús. Y Pablo nos dice que debemos crecer hasta la estatura del hombre perfecto a imagen de Cristo Jesús. Pero el hombre que de alguna manera renuncia al contenido de la revelación, al contenido del cristianismo y al contenido religioso de su existencia, si se puede renunciar a ello, si se puede dejar de lado, ya eso habría que indagarlo con el rigor y de la manera necesaria. Si eso se puede, también a esa persona queremos nosotros hablar. Porque lo que el cristianismo ofrece no es, y por eso es la pretensión del cristianismo, no es solamente para sus miembros. Hay un contenido exclusivo propio para los miembros, pero hay un contenido en el cristianismo, pues este habla de un Dios que ha creado a todos, incluso a aquellos que dicen haber sido el producto de, ponga usted lo que dirían ellos, si lo conocen. Entonces, el cristianismo presume de esta verdad porque la ha recibido, porque está en su contenido, porque esto es lo que se nos ha revelado, que Dios ha creado al hombre, que lo ha llamado a la existencia por su voluntad. Y su voluntad es una voluntad de amor, es una voluntad de beneplácito. Lo ha querido, lo ha deseado y lo sostiene en la vida. Tanto lo ha querido y tanto lo ha deseado que aunque el hombre renuncia a él, a ese Dios que lo ha creado, ese Dios sigue amándolo a pesar de que él renuncie, lo rechace, objetiva o banalmente. Entonces, Santa Teresa nos está a nosotros guiando en esto de la perfección. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo verlos porque Teresa hace muchas referencias. Santa Teresa escribe como habla y hace muchas referencias. Ya lo dije, ya lo dejé claro, ya hablamos en el capítulo pasado, ya lo hablamos, en fin, siempre se va remitiendo. Y nosotros también tratamos de lo que se sigue leyendo, hacerlo, remarcarlo como, esto ahonda en aquella idea, porque es un escrito, diría sistemático, pero con una, o no obstante, con una, como un diálogo, en un matiz de investigar, de analizar, de profundizar. Entonces, para no hacer este video muy largo, continuamos con el capítulo 12, que nos habíamos quedado en el 11, donde ella explica lo del primer grado de oración. El primer grado de oración, fundamento para que se dé en nosotros un crecimiento sostenido de cualidades que todos nosotros tenemos y que los cristianos tienen de una manera más generosa.
y la tienen más generosa porque la han aceptado, porque se han abierto a ella, porque se han entregado de lleno a vivir esa vocación de lo que a ellos se les ha manifestado, se les ha dado. Es decir, lo que ellos han creído es algo que ellos van a vivir. Y empezaba Santa Teresa diciendo que el que comienza oración es como el que ya tiene que preparar un huerto, un jardín para que se recree en él el Señor. Y ella dice, tomamos en cuenta que el que comienza oración ya tiene este huerto. Pero ahora lo que le toca es limpiar el huerto, regar el huerto, sembrar en el huerto, lo que va a hacer que Dios se deleite en el huerto. Y Dios se deleita en el huerto a la vez de que en el huerto tienen que deleitarse también los hombres. Y los hombres entendidos dentro del plan positivo de Dios. Porque los hombres, y sobre todo en este tiempo complicado en el que vivimos, lleno de relativismo, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Que rechazamos la moción de virtud. Rechazamos cierto contenido de virtud, de buen obrar, de buenos criterios, de buenos valores, y entonces eso lo rechazamos. Y el que eso nos propone se convierte como en nuestro enemigo. Pero en la idea de todo en un orden que no se da tan fácil luego del pecado, el que Dios se recree en este huerto de la perfección que nosotros estamos construyendo y queremos lograr dentro, claro, del margen de la realidad y de las circunstancias que a cada uno le toque, es donde se va a manifestar aquí esta vivencia, se da esto, se da esta dicotomía, se da este malestar en el otro. Entonces, bien, si nosotros realizamos bien este huerto, esta tarea que el Señor nos ha puesto, con lo que el Señor nos ha dado para realizarla, es decir, esto va a agradar a Dios y va a agradar a los hombres. Todo para mayor gloria de Dios y bienestar nuestro. La famosa frase de San Ignacio de Loyola. Entonces, vamos al capítulo 12 y comienza Teresa diciendo lo siguiente, como recapitulando. Por lo que he pretendido dar a entender en este capítulo pasado, aunque me he divertido mucho en otras cosas por parecerme muy necesarias, es decir, hasta lo que podemos nosotros adquirir y cómo en esta primera devoción podemos nosotros ayudarnos algo. Porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos a compasión. Y es sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí, y de pensar la gloria que esperamos, y el amor que el Señor nos tuvo, y su resurrección, muévenos a gozo, que ni es del todo espiritual ni sensual, sino gozo virtuoso y la pena muy meritoria. Bien, entonces, aquí está sombreado la parte que dice, y cómo en esta primera devoción podemos nosotros ayudarnos a algo. En el capítulo anterior se había dejado sentado que el primer grado de oración sería la devoción y la ternura interior, que va a hacer que el alma se recree, que el alma se deleite en los pasos que va dando tras la perfección, tras la búsqueda de la perfección. Y no solamente tras la búsqueda, sino también sobre el logro de la perfección. Entonces, los grados de oración van a robustecer la virtud porque ellos mismos en sí ya hay un deleite. Y entonces es una noción básica que donde el hombre se deleita, ahí se queda, se detiene más tiempo, ahí vuelve, en ese lugar permanece. Y si le fuera posible, no se moviera de ahí, porque el deleite nos agrada, el deleite es parte de nuestra existencia, y muchas de las cosas que hacemos, las hacemos buscando en ella el placer y el deleite que nos reportarán
Lo mismo pasa aquí, es decir, una moción muy básica para todos. Entonces, eso es. Y como en esta primera devoción, podemos nosotros ayudarnos algo. Entonces, lo que ella va a precisar en todo este capítulo es cómo, estando en este primer grado de oración, nosotros vamos a proceder. Cómo nosotros nos vamos a ayudar. Ya de esto se habló en el capítulo primero, pero se tiene que hablar nuevamente. Porque, ¿qué pasa? Que estas cosas del espíritu son muy difíciles de precisar. Y no son 2 y 2, 4. En el hombre nada es 2 y 2, 4. En el hombre no se dan estas fórmulas matemáticas porque ya automáticamente invalidan mucha de la vivencia que es siempre tan vasta en el hombre. Y dígase más en la vida espiritual, donde las cosas por no verse, por no tenerse como tan tácitamente, si por no poderse medir ni sentir con los sentidos, no se siente con los sentidos no hay esa vivencia del sentido, y por eso es más difícil. Por eso es más difícil hablar de ello, por eso es más difícil ponerse totalmente de acuerdo, porque siempre hay un matiz de a mí, a mí, a mí. Y claro, nosotros no nos podemos quedar solamente en el a mí, porque entonces no haríamos nada más que hablar de nuestra experiencia. Tenemos que en nuestra experiencia buscar la objetividad. Entonces, en eso estamos. Entonces dice Teresa eso, y lo que va a presentarnos en este capítulo es cómo nos podemos ayudar. Y dice, porque en pensar y escudriñar lo que el Señor pasó por nosotros, muévenos a compasión. Y es sabrosa esta pena y las lágrimas que proceden de aquí. Y de pensar la gloria, miren, que es lo básico, es como el meditar el contenido de la existencia cristiana, que ese contenido está en una persona, que es Jesús. Entonces, de aquí va a venir la ayuda, de aquí va a venir, aquí se va a dar el primer grado de oración. ¿En qué? En eso, en que de vivir, de sumergir nuestra existencia en relación con Jesús, en relación con el Jesús que se revela en la Escritura, nosotros vamos a adquirir esta ternura y devoción, que es el primer grado. Entonces, ¿qué haría Jesús en este caso? La famosa frase que siempre se dice, que a mí a veces me molesta mucho cuando se utiliza, porque, no sé, me molesta, pero no viene al caso. Entonces, si nosotros vamos viviendo, sumergiéndonos en Jesús, no solamente como un mero pensamiento, sino que se va poniendo también en el corazón y la voluntad, es donde esperamos lograr este primer grado de oración. Entonces, continúo, seguimos en el número 1 del capítulo 12, y esto también está sombreado. De esta manera, son todas las cosas que causan devoción adquirida con el entendimiento en parte, aunque no podía merecer ni ganar, sino la da Dios. Aquí estamos hablando todo esto de lo que nosotros podemos hacer. Este primer capítulo, este primer estadio de la vida de oración, este primer grado de oración, no capítulo, grado de oración, es lo que nosotros podemos hacer. Pero Teresa no se confía tanto de nuestra experiencia y sabe que el Señor premia nuestro accionar más básico. Es decir, Dios no está distante de nosotros en este primer grado, sino que en este primer grado Él mismo va impulsando, Él mismo va guiando, Él mismo va dando solidez a la edificación que somos nosotros mismos, que somos su cuerpo, que somos sus miembros, que somos sus hijos, que somos sus discípulos, que somos cristianos, que somos otros Cristos. Él mismo va poniendo todo en el orden. Esa es la tarea del Espíritu Santo, esa es la tarea que el Padre quiere, y por Jesucristo hemos tenido acceso a eso. Es decir, en Jesucristo se ha hecho todo esto explícito, y en el Espíritu Santo se realiza lo que el Padre desde la creación del mundo ha querido, poner a Cristo como cabeza sobre todo. Entonces, dice Teresa, estarle muy bien a un alma que no ha subido aquí, no procurar subir allá. Y nótese esto mucho, porque no le aprovechará más que a perder. Es decir,
Si estamos en el primer grado, no nos podemos intentar meter al segundo grado de oración, porque no es un paso material del escalón 1 al escalón 2, del piso 1 al piso 2. Aquí es como el que se sube en el ascensor. El ascensor, aunque por una ejecución automática te va a llevar al segundo piso, después que estás en el ascensor debes someterte al ascensor, incluso lo trágico de que el ascensor se detuviera. En fin, aquí nos pasa algo parecido. El Señor es el que nos subimos en la voluntad de Dios, en el accionar de Dios, y esperamos que Él nos lleve a el segundo estadio. Ya Teresa lo dice. Estarle muy bien a un alma que no la ha subido de aquí, no procurar subir ella. Es decir, no suba tú, no apague el ascensor, no trate de abrir la puerta y subir por la escalera, porque no te va a servir de nada. Entonces, en esto de los grados, en el primero entramos en parte, diríamos, totalmente por nuestra cuenta. Pero para subir al segundo, dejemos que el Señor nos lleve al segundo. Entonces, y no estés esto mucho porque no le aprovechará más que a perder. Es decir, no se saca provecho de intentar subir al segundo por nuestra fuerza, sino que se pierde. Entonces dice en el numeral 2, puede en este estado hacer muchos actos para determinarse a hacer mucho por Dios y despertar el amor. Otros para ayudar a crecer las virtudes, conforme a lo que dice un libro llamado Arte de servir a Dios, que es muy bueno y apropiado para los que están en este estado, porque obra el entendimiento, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con Él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con Él en sus contentos y olvidarle por ellos, y no olvidarle por ellos, y sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a su deseo y necesidad. Es excelente, entonces esto sí está sombreado, es excelente esta manera de aprovechar, y muy en breve, y quien trabajara a traer consigo esta preciosa compañía, se aprovechará mucho de ella, y de veras cobrará amor a este Señor, a quien tanto debemos, y yo le doy por aprovechado. Esto está sombreado, es decir, ella dice, el que hace esto está aprovechado. Ya es un aprovechado en el camino ¿de qué? De la perfección. En la búsqueda de la perfección. Ya el que está en esto es un aprovechado. Entonces, ella dice dos cosas que es importante destacar. Que es obrando el entendimiento que permanecemos en este primer grado. ¿Por qué? Porque el entendimiento es el que va a dar este presupuesto para que se dé en nosotros la ternura y la devoción, para que nuestra voluntad se deleite en esto. Nosotros vamos rumiando con el entendimiento cierto contenido de la vida de Cristo, vamos hablándole a Dios de nuestras penas, de nuestras dificultades, vamos comentándole a Él, mira, me pasa, no me pasa lo que te pasó a ti, me odian, me tiran piedra, me dicen loco. Y en todo eso vamos encontrando ciertamente que el Señor está cerca, que el Señor nos da esa entereza, nos va dando esa fortaleza, nos va dando ese ánimo dispuesto, como se decía en el capítulo pasado. Y esto es el primer grado de oración. Entonces, ella dice que también, aquí me detengo, no procurar oraciones compuestas. Las oraciones compuestas serían los rezos que habitualmente hacemos. Eso no significa que no se hagan, sino que hechos ellos, es decir, realizados las devociones particulares que cada uno tenga, los rezos diarios que cada uno tenga, el rosario, el Via Crucis, la hora santa, la devoción particular que tengas. Después te detienes en hablar con el Señor,
en tener un diálogo como que con el que está presente, no como con quien está presente, sino con el que está presente. Y le hables y le digas una palabra y lo que te salga, claro, todo trata de matizarlo con el de respeto, con el debido cuidado, de que tienes que atender con quién hablas y a quién hablas y todo eso, es decir, todo con el cierto decoro, pero hablar con naturalidad, hablarle como eres tú, contarle lo que te pasa, con palabras llanas, con palabras adecuadas, para que se vaya dando todo esto, es decir, para que no nos saltemos de una cosa a la otra, no querer estar de una vez en una intimidad que no tenemos, sino como cuando uno empieza una relación de amistad, va hablando, va hablando, va hablando, y después se damos cuenta, ay, pero tenemos tal cosa en común, tenemos tal cosa en común, yo vi que persona me dijo, que fulano me dijo, y entonces ya se tiene de la persona un conocimiento que en la medida en que no se ha fingido, es un conocimiento verdadero del otro, es un conocimiento que me da garantía de quién eres tú. Y lo mismo va a pasar con el Señor. El Señor sabe todo de ti, pero esto no quita que de ordinario se tenga que realizar así. El profeta habla con el Señor de manera como si hablara con el que está ahí, con otro. Y le puede decir, tú lo sabes todo, pero aún así le expresa. Y le dice, mira esto, lo otro, lo otro. El salmista muchas veces se puede sentir escrutado por el Señor, es decir, conocido por el Señor. Tú me sondeas y me conoces. Pero aún así él le expresa, mira, estas son mis penas, estas son mis cosas, estas son mis calamidades. Pero ¿por qué lo expresa si no hay necesidad? Bueno, sí hay necesidad porque el hablar es muy propio del hombre. Y el hablar, nosotros lo que pasa es que también hablamos mucho y entonces como que sentimos que todo diálogo, a veces tenemos la sensación de que es un diálogo vano, pero no. Hablamos mucho, pero siempre hay cosas, aún en el mucho hablar, a las que hay que prestar atención. Porque por eso también tenemos que custodiar mucho el hablar, para que en el hablar que lo que salga sea lo correcto, sea lo adecuado. No haya una abundancia de palabras y se pierda lo esencial, sino que las palabras sean las oportunas y se dé lo esencial en las palabras. Hay un contenido adecuado en lo que se dice y el otro pueda asumir lo que yo quiero decir con la mayor entereza. Lo mismo va a pasar con esto, con este diálogo directo, este diálogo de palabras que me surgen, de palabras que mi misma relación con Dios va a suscitar, que mi mismo estar sumergido en lo que haría de la oración una experiencia vital, en la acción del Espíritu Santo en mí, me mueve a decir, te amo, te quiero, te deseo, sufro, lloro, todo eso. Y decirlo que el corazón concuerde con las palabras, como dice una de las lecturas de la liturgia de las horas. Entonces, esto es muy importante en el primer grado, porque aquí todavía el pensamiento no ha sido suspendido, aquí no se ha arrebatado el alma, aquí todo es muy consciente, aquí todo es muy práctico, aquí todo es un accionar sencillo, concreto. Aquí no hay nada y lo hay. Hay mucho de extraordinario, pero esto de extraordinario está revestido de una cotidianidad que espanta. Y espanta porque es lo cotidiano, es lo básico, es lo que yo haría con cualquier otra persona que tuviera cerca y al frente. Pero esto está inmiscuido de un misterio, de que la presencia de Dios, al que no veo, pero sé que está, con el que estoy, con el que aunque yo me vaya, Él sigue estando conmigo. Es decir, me vaya aunque no esté pendiente de Él, Él sigue estando. Y todo eso, entonces, no me alargo más. Entonces pasamos ahora al numeral 3 del capítulo 13, del capítulo 12. Para esto se nos ha de dar nada en no tener devoción, como tengo dicho. Entonces ella dice, miren, para esto no hay que tener el sentimiento interior de devoción. Si queremos progresar, si queremos mantenernos en el primer grado, no podemos estar pendientes a que ahora tengo devoción interior. Y ya Teresa lo dejaba también sentado. Y decía, y lo decía como un signo positivo de que estamos en el primer grado. Positivo, válido y pudiéramos decir tangible, pero no nos podemos fiar de eso, porque nuestra relación con Dios es en la fe.
Y ella lo dice entonces en el número 3 del capítulo 12. Para esto no se nos ha de dar nada de no tener devoción. Es decir, no tenemos que tener en cuenta que no tengamos devoción. Como tengo dicho, ¿a dónde? En el capítulo 11. Sino agradecer al Señor que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. El Señor está deseoso de que lo contentemos, de que andemos con Él, aunque nuestras obras no sean ella dice flacas, aunque nuestras obras no sean las adecuadas, aunque nuestras obras no tengan la fuerza, aunque nuestras obras no sean lo que el Señor exige de nosotros. ¿Qué exige de nosotros? Que seamos seamos perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aunque no sean así, es decir, no renunciar porque no se esté dando, porque ahí es donde pecamos de que decimos, lo que yo hago, ahí viene mucho el orgullo, no, tienen que ser, y tú no me puedes decir que no, no, ese afán no va, ese afán no viene, ese afán es enemigo de la vida interior, ese afán es enemigo de la vida ordinaria inclusive. Esto es empezar a realizar, tener los mejores propósitos, dar los pasos firmes y seguros y saber, como dice Teresa aquí, sino agradecer al Señor, agradecer porque Él no está tan pendiente, en cierta forma, es decir, Él lo quiere, pero sabe guiarnos, es un buen maestro, sino agradecer al Señor que nos deja andar deseosos de contentarle, aunque sean flacas las obras. Este modo de tratar a Cristo con nosotros aprovecha en todos los estados. Este modo hay que aprenderlo aquí y nos va a valer mucho y nos va a aprovechar aún en los estados más elevados que estamos aquí en los 4 grados de oración, lo primero que Teresa escribió, pero hay luego unas 7 moradas. Y las 7 moradas es lo culmen de los escritos de Teresa de Jesús en cuanto a lo que a esto se trata de la vida interior. Y es un libro muy bueno que quizá en un futuro, si el canal y los que normalmente ven y comparten los videos lo siguen haciendo, pudiéramos compartir en la medida de que el Señor me conceda la gracia de hacerlo. Entonces, aprovechen todos los estados y es un medio segurísimo para ir aprovechando en el primero y llegar en breve al segundo grado. Oigan. Y es un medio segurísimo para ir aprovechando en el primero y llegar en breve al segundo grado de oración. Y para los postreros andar seguros por los peligros que el demonio puede poner. Esto nos va a servir para siempre y nos va a librar de las acechanzas del demonio, los peligros que el demonio nos pueda poner. Rápidamente pasamos al 4 y en el 4 ya dice, pues esto es lo que podemos. Quien quisiera pasar de aquí y levantar el espíritu a sentir gustos que no se los dan, es perder lo uno y lo otro, a mi parecer, porque es sobrenatural y perdido el entendimiento, quedas el alma desierta con mucha sequedad. Y como este edificio todo va fundado en humildad, mientras más llegado a Dios, más delante ha de ir esta virtud. Y si no, va todo perdido. Y parece algún género de soberbia querer nosotros subir a más, pues Dios hace demasiado, según somos, en llegarnos cerca de sí, en dejarnos estar cerca de sí, en llegarnos, en acercarnos a Él. Entonces, creo que no necesitan aclaración estas palabras. Yo lo que pudiera hacer es dañarlas tan súper claras, pero aquí es sombreado, aunque se pudiera sombrear el 4 completo, pero no se puede sombrear un numeral completo porque entonces se desvirtúa. Y como este edificio va todo fundado en humildad, mientras más llegados a Dios, más adelante hemos de ir en la virtud, y si no, va todo perdido. ¿Estamos claros? Entonces, continuamos en el 4. No se ha de entender que digo esto por el subir con el pensamiento a pensar cosas altas del cielo o de Dios,
Fíjense que Teresa siempre se mantiene mucho en hablar con el Señor, en pensar los padecimientos del Señor, pero no habla mucho de pensar en el cielo y demás. Porque como es un libro que es el libro de su vida y así en todos sus escritos, ella no se detiene mucho en ese contenido más elevado, porque ella dice que ella nunca lo pudo hacer y que nunca lo hizo. Pero eso no quita que si alguno de nosotros tiene la facilidad de pensar y Dios le da la gracia también de pensar en el cielo y en tantas cosas más elevadas de lo meramente de los contenidos de la revelación, diría yo, más ordinario. Por ejemplo, el Señor que predica, el Señor que pasa y habla, el Señor que multiplica los panes. Aquí hay acción extraordinaria, pero velada siempre de una sencillez. Ahora, si el Señor te da, y para hablar en términos evangélicos, si el Señor te permite seguirlo a través de los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y... Ay, me equivoco, me falta uno. Marcos, Lucas y Mateo. Y si el Señor te permite, que son más vedados, hay mucho de contenido alto y profundo, pero todo está más sencillo, todo va a un público más tranquilo, diríamos. Pero si el Señor te da la gracia también de andar con el apóstol Juan por unos senderos tan elevados, y entonces vienen las imágenes que se ha dado a cada uno de los apóstoles, y no sé por qué me meto en esto, si ya no me acordaba de Mateo como uno de los evangelistas, ahora quiero venir a descifrar las imágenes. Pero por ejemplo, los evangelios se figuran con la imagen de un toro, uno, y ese sería una imagen de un evangelio sinóptico, pero a Juan se le representa como un águila, y el águila vuela, y el águila se eleva alto, pero el águila tiene una mirada que aún desde esa altura mira el contenido que en la tierra se da, mira lo que en la tierra sucede. Entonces, eso por una parte. Como dice Teresa, que me he divertido en hablar de esto. Pero si uno de ustedes tiene esa capacidad, puede hacerlo, es lo que Teresa quiere decirle. Porque ella no se refiere con subir aquí a eso, y es lo que ella quiere detonar. No se debe entender que digo esto por el subir con el pensamiento y pensar cosas altas del cielo o de Dios y las grandezas que allá hay y su gran sabiduría. Porque aun que yo nunca lo hice, que no tenía habilidad, como he dicho, y me hallaba tan ruin que aún para pensar cosas de la tierra me hacía Dios merced de que me entendiese esta verdad, que no era poco atrevimiento, contimás para las del cielo. Otras personas se aprovecharán en especial, si tienen letras, que es un gran tesoro para este ejercicio, a mi parecer, si es con humildad. De unos días acá lo he visto por algunos letrados, algunos estudiosos, que ha poco que comenzaron y han aprovechado muy mucho, y esto me hace tener grandes ansias, porque muchos fueran espirituales, como delante diré. Nos brincamos el capítulo 5, no los brincamos, nos centramos en él. Pues lo que digo, no suban sin que Dios lo suba, es lenguaje de espíritu, entenderme a quien tuviese alguna experiencia, que yo no lo sé decir, ni por aquí no se entiende, ni sé decir, por aquí no se entiende. En la mística teológica que comencé a decir, pierde de obrar el entendimiento. A esto es que se refiere cuando dice subir, pero subir no en cuanto a pensar, subir en cuanto a esto, ¿a qué? En la mística teológica que comencé a decir, se pierde el obrar del entendimiento, porque le suspende Dios, como después declararé, más si supiera, y Él me diera para ello su favor. Es decir, hay un momento en la vida de oración, en la vida intelectual inclusive, en el que se suspende el pensamiento. Y aquí tendría mucho que ver también la sagacidad de la vida intelectual más ordinaria, más humana. En el cuanto a la vida de oración es que Dios mismo suspende el entendimiento. En este primer grado, cuando nosotros nos veamos fuera de este primer grado de oración, y lo iremos comprendiendo en los demás grados, se daría del Señor así quererlo, y si el Señor nos da esa gracia,
en la oración, que no es que la oración depende exclusivamente de ella, hago aquí la aclaración, sino que se pueden dar estos fenómenos en la oración y van a enriquecer la oración. El Señor puede suspender el pensamiento. Y esto es por lo que se refiere Teresa cuando dice que hay una elevación. Y hay una elevación porque del uso ordinario, es decir, el uso ordinario, el que yo hago por mi propia acción, se ve suspendido. ¿Y qué hace? Dios me mueve, en cierta forma. Esto es complicado. Teresa, tengo la fe y el conocimiento de que lo aclara, más de lo que yo ahora pudiera confundir. Pero hay una suspensión del pensamiento, hay como un detener el pensamiento. Y no es que él se detiene, porque él sigue actuando, es que ya tú no lo gobiernas, sino que tú te quedas pendiente de lo que él está experimentando. Y es que se te suspende a ti como ese ser tú el que lleva el ritmo, y el ritmo entonces te lleva a ti. ¿Y quién es el que marca el ritmo? Dios es el que marca el ritmo. El Espíritu Santo es el que marca el ritmo. Lo mismo pasa cuando intelectualmente una persona está en un trabajo y ese trabajo lo vive intensamente. Digo trabajo intelectual, de entendimiento, especulativo, pensando ciertas cosas, y el pensamiento se sumerge y se va. Le pasa al enamorado, que se va sin él mismo ponerse cosas en la cabeza, su pensamiento se va lejos. Eso le pasa al enamorado. Y aquí es un fenómeno parecido, pero no igual, porque aquí estamos hablando de lo que Dios está haciendo en la oración. Ya cuando queramos ver la perfección en un estado de la naturaleza del hombre, pudiéramos indagar esto de cómo el amor lo hace, pero aquí es una acción de Dios, de Dios. Y las acciones de Dios superan por mucho las acciones de los hombres, desde las pasiones y demás. Se trascienden esto. Pero tienen su estadio también en relación con esto. Por esto se puede hablar de esto desde lo meramente natural, porque Dios no nos... La gracia presupone la naturaleza, decía Tomás de Aquino. Si así se puede traducir esa frase. Entonces, presumir ni pensar de suspenderle nosotros. Y dice, y entonces aquí viene la parte, después de decir lo que el Señor hace, ella nos aclara. Presumir ni pensar de suspenderlo nosotros. Es lo que digo, no se haga, ni se deje de obrar con él, porque nos quedaremos bobos y fríos, y ni haremos lo uno ni lo otro. Que cuando el Señor le suspende y hace parar, dale de que se espante y se ocupe, y que sin discurrir entienda más en un credo que nosotros podemos entender con todas nuestras diligencias de tierra en muchos años. Ocupar las potencias del alma, pensar hacerlas estar queda es desatino. Todo, ella lo dice todo, lo mismo que yo intenté decir en mi afán de hablar, pido disculpas, pero ella luego lo matiza y lo aclara. Presumir ni pensar de suspenderlo nosotros. Es lo que digo, no se haga, ni se deje de obrar con él, porque nos quedaremos bobos y fríos, y ni haremos lo uno ni lo otro. Y entonces después va pasando como esa parte de que cuando el Señor lo hace de su cuenta, aprendemos más. Wow. Ya se va a hacer muy largo este video, entonces lo voy a dejar por aquí. Voy a brincar rápidamente al 6 para terminar. Y dice, hartos años estuve yo que leía muchas cosas y no entendía nada de ellas, y mucho tiempo que, aunque me lo daba Dios palabras, no sabía decir para darlo a entender, que no me ha costado esto poco trabajo. Cuando su majestad quiere, en un punto lo enseña todo, de manera que yo me espanto. Y esto es lo que es de cuando el Señor suspende él por su cuenta el pensamiento. Esto
a poco y así lo que el Señor me ha enseñado. No lo procuro si no es lo que toca a mi conciencia. Entonces, hay que estarse quieto. Bien, entonces en el 7, y con esto sí termino, dice, torno otra vez a avisar que va mucho en no subir el espíritu si el Señor no lo subiera. ¿Qué cosa es? Se entiende luego. En especial para mujeres es más malo, que podrá el demonio causar alguna ilusión, aunque tengo por cierto que no consiente el Señor dañe a quien con humildad se procura llegar a él. Antes sacará más provecho y ganancia por donde el demonio le pensaba hacer perder. Y cuando dice lo de mujeres es más malo, tiene mucho que ver con el contexto en el que ella escribe, en el que la mujer estaba un poco, o no un poco, la mujer estaba más desligada de la vida intelectual y demás. Pero aún, y esto sin querer ofender, es más, en asuntos de oración, a las mujeres a veces le da más, es más, el maestro espiritual tiene que estar más atento porque la mujer tiene ciertas cualidades de su fisionomía, de su forma, de su mismo ser mujer que la hacen más deleznable. No como una falta, no como un vicio, no como una debilidad de la mujer, sino como cualidades de potencialidad que ella tiene en esto de la oración, que la puede llevar más lejos, más elevadamente, puede sacarla en una cierta óptica, puede como servir de tanto. Eso mismo puede ser también detrimento. ¿Por qué? Porque el demonio puede, a través de eso, llevar más lejos a la mujer. El hombre, que a veces es más frío, por ejemplo, que a veces con cuanto a la ternura, le es más difícil tener ciertas ternuras, cierto pensamiento y sentimiento a veces en el hombre no van tan marcados. Y esto con los matices debidos, porque se da en hombres como en mujeres. Hay mujeres frías o con ciertas cualidades de frialdad, en fin, pero esto es sobreabundando sobre esa idea. No es lo que eso es lo que Teresa quiere decir, porque se remarcaba mucho en aquel tiempo que la mujer no podía dedicarse a la oración, y si lo hacía debía tener un maestro que estuviera constantemente teniendo cuentas de su estado espiritual para que ella no se fuera a dejar como llevar del pensamiento y de la imaginación. Y eso nos puede pasar a todos. Entonces, ya lo dice Teresa, y dice esta parte, porque ¿qué pasa? Que aquí viene mucho la ambivalencia de ¿qué va a pasar con mi alma? ¿Qué va a pasar? Todo este temor. Y Teresa dice, mira, tranquilo, que si tú vas con humildad, el demonio, aunque ponga la traba, Dios va a poner la cura. Y la cura a la enfermedad que el Señor meta a través de sus altimañas va a ser más provechosa. Pero para esto hay que tener humildad. La perfección sin la humildad se vuelve arrogancia, se vuelve vanidad, se vuelve sobrecargada, pierde todo sentido, se desvirtúa, trae consigo una ponzoña que daña para siempre al individuo. Y si eso no se hace con la debida atención en el tiempo oportuno, Dios sabrá, pero pasa que muchas personas espirituales con una gran capacidad espiritual, porque no se pierden por los vicios muchas veces, por algunos vicios intelectuales no se pierden, por algunos pecados capitales no se pierden, tienen una vanidad, un orgullo, que esto que debería ser su salvación se convierte en su perdición. Esto que debería ser el bien para ellos se convierte en causa de ¿qué? De destrucción. Y no es por ahí donde queremos ir. ¿Y es por qué? Porque falta la humildad. Mientras tú y yo tengamos la humildad, que es andar en la verdad, la humildad que no es renunciar a todo esto porque es muy pretencioso, porque me voy a perder, sino vivir todo esto porque todo esto se me ofrece desde mi ser natural, desde mi ser persona, y me lo ofrece también Dios, que la palabra se revela, Dios que me llama, Dios que tiene una relación conmigo
en una intimidad de persona a persona, todo esto se da. Esto es humildad, andar sabiendo que esto se puede hacer, pero saber cuáles son los límites. Y Teresa nos está ayudando con eso. ¿Dónde permanecer? ¿Qué tiempo durar? No salirnos, no irnos más rápido de la cuenta. Todo eso es lo que va a hacer que andemos en la verdad de todo esto sin perdernos. Y si intenta alguien perdernos en esto, Dios antes lo confundirá y a nosotros nos levantará, nos exaltará, nos dará aquello que Él quiere darnos desde la fundación del mundo. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Comparte este video si te pareció adecuado. Dale a me gusta, suscríbete y comenta. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que haga brillar tu rostro sobre ti, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz.